Ecuador cuenta con varias tradiciones que se han conservado en el tiempo. Cada pueblo del país se expresa de una manera diferente, desde su forma de vestir, su gastronomía, sus creencias, teniendo así una amplia diversidad cultural. Por otro lado, algunas tradiciones se han quedado olvidadas por los pueblos donde se desarrollaban. Ciertas prácticas tan sorprendentes que, al día de hoy, si se retomaran, serían consideradas como actos sumamente barbáricos. Y es que hace no mucho tiempo, en el país se llevaba a cabo un ritual aterrador. En la Amazonía ecuatoriana y peruana habita el pueblo indígena Shuar, los cuales poseen una larga historia de resistencia, ya que en la época de la conquista española y por su carácter aguerrido, este pueblo no pudo ser sometido. Los miembros del pueblo Shuar, conocidos también como jíbaros, se encuentran ubicados en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, existiendo otros asentamientos en Sucumbíos y Orellana, encontrándose también grandes concentraciones del pueblo Shuar en territorio peruano, al norte de sus departamentos amazónicos. Los Shuar son conocidos por la realización de un ritual que puede ser percibido como un acto macabro, la reducción de cabezas de sus enemigos abatidos. El ritual Sansa tiene un profundo significado espiritual. El pueblo Shuar tiene la creencia de que hay vida después de la muerte, es decir, para ellos el alma, el espíritu o la conciencia de una persona sigue estando presente después del deceso. Por este motivo optan por cortar la cabeza a sus enemigos y reducirla para de alguna manera poder retener el espíritu de su rival en una especie de amuleto. En batalla, los guerreros de la tribu Shuar le quitaban la cabeza al enemigo para luego reducirla con el fin de que el espíritu de su contrincante no pudiera volver y tomar venganza en contra del responsable de su muerte. Para ellos, era necesario realizar este ritual, ya que en caso de no retener ese espíritu o de no destruirlo, este podría volver para atormentarlos, tanto a su tribu como a sus familias. Una cabeza reducida no podía vengarse. El espíritu vengativo que habitaba el cuerpo humano, al que llamaban Muisac, quedaría esclavizado, otorgando la fuerza y habilidades del guerrero abatido al portador de la cabeza reducida. Un amuleto que mostraba lo exitosos que eran los guerreros Shuar en las batallas, además de ser un instrumento intimidante para sus enemigos. Una suerte de trofeo que no permanecía mucho tiempo con su portador. Los Shuar consideraban que el poder que les brindaba la cabeza reducida perdía efecto después de un tiempo. Pasado 1 año y medio o 2 como máximo, la cabeza era intercambiada por otros objetos con mayor valor espiritual. Las Sansas no solo se utilizaban como un trofeo de guerra, el ritual también se realizaba con la cabeza de los mismos miembros de la tribu. Los Shuar preservaban así el conocimiento de aquellos que habían fallecido. El proceso para reducir la cabeza era complejo. En principio, se cortaba la cabeza del enemigo por la base del cuello y se la arrojaba a una canasta para llevarlas al sitio donde se realizaba el ritual. A la cabeza cortada se le hacía una incisión en la parte trasera para facilitar la extracción del cráneo, la carne, los ojos y otras partes blandas de la misma. Se cosían los ojos, la nariz y la boca, una parte importante del ritual que impedía que el espíritu escape por estos orificios. En una olla a fuego lento, junto con hierbas especiales, sin que el agua llegara a hervir, se cocinaba la cabeza. El agua caliente y las hierbas impedían que el pelo se desprendiera. Esta parte del ritual reducía la cabeza en aproximadamente la mitad de su tamaño. Para disminuir su tamaño aún más, la cabeza era secada sobre el fuego para luego ser rellenada con piedras y arena caliente. Estos elementos permitían manipular el aspecto de las cabezas. Se frotaba ceniza en la piel para dar una tonalidad más oscura a la cabeza. Finalmente, se adornaba la cabeza con plumas u otros elementos decorativos y se le realizaba un orificio por la parte superior donde se introducía una cuerda para poder ser llevada en el cuello como si fuese un talismán. No obstante, esta práctica de reducción de cabezas dejó de hacerse después de que fuera prohibida en Perú en los años 50 y una década más tarde en Ecuador. Las cabezas reducidas, al ser un elemento peculiar, eran ofertadas en mercados ilegales, alcanzando altos precios. La venta de cabezas era muy lucrativa.
Este tipo de negocio ilegal creció de tal manera que llevó a algunos miembros de las tribus Shuar a cometer terribles actos violentos para poder continuar con los intercambios y mantener un negocio ilícito. Hubo un fuerte aumento en la tasa de homicidios para poder elaborar zanzas en un esfuerzo por suministrar a los coleccionistas y turistas. Las cabezas eran por lo general intercambiadas por armas. En la década de los 70, incentivados por este creciente comercio, personas de Colombia y Panamá no asociados al pueblo Shuar comenzaron a realizar falsificaciones de las zanzas para su comercialización, utilizando cadáveres de tumbas profanadas, partes de monos o perezosos e incluso piel de cabra. Se ha estimado que alrededor del 80% de las zanzas en manos privadas y museos son fraudulentas. La situación al fin fue controlada después de la coordinación de esfuerzos realizados por los gobiernos de Perú y de Ecuador. Desde la década de 1940 ha sido ilegal la importación de cabezas reducidas en los Estados Unidos. En la actualidad, las réplicas de las cabezas reducidas se fabrican como objetos curiosos para el turismo comercial. Estos están hechos de pieles de animales formados para parecerse a las zanzas originales. El ritual de reducción de cabezas se dejó de realizar y ahora forma parte de la historia de los pueblos que habitan la región amazónica del Ecuador.